Yo soy Marifer Centeno, esto se llama Grafos y Gestos. En la producción, el señor Brian Santoscoy. Vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, vamos a hablar de mujeres presidentes y de mujeres poderosas, de esta polémica que ha sido impresionante con el tema de Juan Gabriel y, muy importante todavía, el tema Héctor Parra que ha sido, sin duda alguna, no solamente materia de debate, sino también necesario darle visibilidad y transparencia. Es por eso que el día de hoy nos hace el inmenso honor de acompañarnos Daniela Parra, su abogado Samara y el activista Miguel. Vamos entonces con la nota de Valerio sobre mujeres presidentes y poderosas con información de Jorge Herrera. Las mujeres y el poder en México. El papel protagonista que han tenido las mujeres en la historia de la humanidad ha estado permanentemente observado por las mayorías masculinas, aún en sus más lejanos inicios. Del año 1330 a 1370 antes de nuestra era, Nefertiti, gran esposa del emperador Akenatón, fue tan respetada y reconocida como señalada por el papel político y religioso y decisivo que tuvo en y para el antiguo Egipto. Entre el año 69 y el 30 antes de nuestra era, Cleopatra marcó un hito no solo por ser la última reina del antiguo Egipto y la mujer más poderosa de su época, o por haber sido amante de los dos hombres más relevantes del mundo occidental hasta entonces conocido, Julio César y Marco Antonio, sino porque su reinado, que empezó a los 17 años de edad, se caracterizó porque, pese a tener un poder absoluto, entendió y atendió tanto las necesidades económicas como las políticas y religiosas egipcias como las griegas. Alrededor de 1400 años después, la historia da un lugar indiscutible a Juana de Arco, quien a pesar de tener solo 17 años de edad, encabezaba al ejército real francés. La historia prehispánica de México está marcada con y por las acciones y sobre todo palabras de la Malinche, quien nacida noble y posteriormente vendida como esclava veracruzana a un poderoso señor tabasqueño, fue entregada como regalo tributo a Hernán Cortés, quien la hizo su señora, y desde esa posición logró influenciar al español en la toma de decisiones. Posteriormente, las influencias de la independentista Leona Vicario, la poeta, filósofa y consejera política Sor Juana Inés de la Cruz, la sufragista Matilde Montoya y la arqueóloga Eulalia Guzmán diseñaron nuestra patria. Ahora, nuestra nación vive un momento histórico cuando no solamente hay mujeres al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y el de Acceso a la Información, sino casi una decena de gobernadoras, además de que presiden las cámaras de diputados y senadores. Y como uno de los grandes hitos de nuestra historia reciente, se presenta el proceso de sucesión presidencial que se avecina en México, el cual destaca porque son dos mujeres, Claudia Sheinbaum, en representación de la coalición de Morena, PT y el Partido Verde, que conforman el Frente de la Cuarta Transformación, y Xóchitl Gálvez, que competirá por la coalición opositora integrada por el PAN, PRI y PRD, quienes competirán en las urnas y probablemente harán que el debate público se dé en torno a la primera mujer presidenta de México. Con investigación de Jorge Herrera, para Grafos y Gestos, informó Antonio Valerio. Extraordinaria información desde Cleopatra hasta Claudia Sheinbaum. Y es que en la historia de México hubo una primera mujer gobernadora que fue Griselda Álvarez, que fue gobernadora de Colima. Hoy estamos viendo historia viva. Hoy estamos viendo a Xóchitl Gálvez por el frente y a Claudia Sheinbaum Pardo por Morena. Vimos esta semana una mujer que recibió triunfante el bastón, una mujer que sin duda alguna va a generar todo tipo de conversación, pero que es el reflejo de un país que está evolucionando, que las mujeres estamos imparables y que cada vez ganamos más y más y más posiciones. Para mí es importantísimo poder hablar de esto y poder decir que la lucha de tantas hoy se ve reflejada en esto, que socialmente creo que estamos no solamente preparados, sino que es el momento para tener la visión femenina tomando decisiones. Las mujeres estamos dotadas de una gran intuición, de una gran sensibilidad y además las mujeres estamos acostumbradas a dar. Somos generosas, no solamente por biología, sino también por construcción social. Ver a Claudia Sheinbaum Pardo, ver a Xóchitl Gálvez con esta seguridad y con esta entereza, contendiendo por el puesto más importante de este país, es sin duda una victoria histórica. Y tenemos, sí, por supuesto que aquí está, no físicamente, pero él siempre es como una voz que está a mi alrededor, que me aconseja y algunos dicen que me influencia. Con ustedes el señor Ernesto Buitrón, la mala influencia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Qué gusto. Oye, pues saludo a todo el público de Grafos que estás aquí desde Guadalajara, Jalisco, porque me encuentro justo en la alfombra roja del premio Ariel.
La verdad es que, bueno, recordemos que el año pasado el premio estaba por desaparecer. Entra Guillermo del Toro como salvador ahora sí que de la ceremonia, pero bueno, entra también ahora la parte de una nueva administración que va a llegar. Hay gente que está apoyando este premio y estoy aquí. La verdad es que hay muchísimos medios porque hay mucha expectativa. Esta tarde estará Alejandro González Iñárritu en esta alfombra roja y bueno, pues habrá principales figuras del espectáculo que estarán desfilando por esta alfombra roja. Quiero que vean un poquito de todos los medios que están aquí. La verdad es que está inmenso. Nosotros estamos aquí en una pues, posición, digámoslo así, privilegiada porque estamos al inicio, pero se va a ver una nueva fiesta del cine mexicano que me da mucho gusto ver. Oye, Ernesto Buitrón, y hablando de fiestas y de posiciones, ayer estábamos platicando acerca del tema de Alejandro Fernández. Fíjate que Alejandro Fernández ha tenido un cambio radical. No sé si lo ha notado la gente que nos está escuchando y viendo, pero Alejandro Fernández de unos meses para atrás, no sé si lo había notado, pues era prácticamente inalcanzable. Era como el tema de Luis Miguel, de Juan Gabriel, una figura en la que realmente no podías acceder tan fácilmente. Pero a raíz de unos meses para acá, creo que de este semestre, por lo menos 6 meses para atrás, ha cambiado una actitud de Alejandro Fernández, me parece que por cuestión comercial. Hay que recordar que después de la muerte de Vicente Fernández, el sucesor, digámoslo así, natural sería Alejandro Fernández, pero se peleó con la prensa y la prensa aquí, justo aquí se peleó en Guadalajara y entonces hubo un tema de un posible veto porque Alejandro estaba presentándose el año pasado en las fiestas de octubre. La un veto de la prensa quiere decir que no lo cubran, Ernesto. O sea, un veto de la prensa es no cubro tus eventos, no te doy apoyo, no hay notas tuyas. ¿Ese es un veto de la prensa? Ese es un veto de la prensa de espectáculos. Entonces, se hizo un comunicado de todos los medios de aquí de Guadalajara. El comunicado decía que Alejandro había quedado, la gente de Alejandro, y que se les hacía una falta de respeto que los hicieran esperar en el palenque de aquí de Guadalajara. Y entonces, bueno, surgió un pleito entre Alejandro Fernández y la prensa. Control de daños muy bien hecho. Alejandro Fernández ha estado dando entrevistas en México en cuanto a alfombra roja. Se ha parado, no va solo, va con Carla Laveaga. Justo hace el pasado jueves hubo un evento de una marca muy importante. Y Alejandro Fernández se paró 4 veces a hablar con los medios de comunicación, 4 veces que habló de la herencia de su papá, que habló de las broncas que tiene, de los paparazzis que le han hecho, de la enfermedad que padece. Estamos viendo imágenes de una anterior, pero esa alfombra también Alejandro Fernández habló absolutamente todo. Ahora, sus hijos se están lanzando como cantantes, sus hijos pequeños, pero incluso cuando se lanzó Camila, Alejandro no estuvo presente, ¿sabes? Entonces, me parece que quien esté asesorando a Alejandro Fernández lo está haciendo de una buena manera y creo que ha arreglado, de cierta forma, esa fricción y esa fractura que tenía con la prensa mexicana de espectáculos, porque hoy en día, pues, Alejandro Fernández, de cierta forma, lo ve amigable y eso, de cierta forma, también hace que las notas sean positivas, que se ve bien de Alejandro, y el hecho de que él mismo enfrente muchas de las polémicas de la familia Fernández hace que, pues, también la misma prensa lo trate de una forma suave, ¿sabes? Entonces, creo que hay un claro ejemplo ahí de cómo puedes manejar una muy mala imagen de repente y luego tratar de resolver los daños, que justo lo veíamos en la política. Creo que también hay gente mucho dedicada a la política que de repente tiene un muy mal control de daños, gente que tiene un gran control de daños. ¿Sabes qué, Ernesto? Lo que dices me parece muy interesante. Uno, cuando alguien contesta, está evitando que haya vacíos de información. Y lo que está haciendo Alejandro Fernández es evitar estos vacíos de información. Ahora, lo vemos sonriente, lo vemos seguro, lo vemos amable. Y esta cercanía yo creo que también es un apapacho, no solamente a la prensa, sino también a sus fans. No, claro. O sea, te puedo decir que incluso he seguido a Alejandro Fernández durante muchos años, más de una década. Alejandro Fernández ni siquiera en el mejor de sus palenques, en la cúspide de muchos éxitos de su carrera, se detenía a platicar con los reporteros. ¿Qué pasa ahora? Alejandro Fernández, lo he llegado a ver, agarra el celular de cualquier reportero en las alfombras rojas y entonces automáticamente se toma una selfie. Y hay selfies ya en las redes sociales de muchos compañeros de la prensa. Me parece que la actitud de Alejandro Fernández es positiva. Me parece que la gente que los esté manejando, sobre todo él, depende de los Society Track, está haciendo un gran trabajo. Es el mismo trabajo que hicieron con Luis Miguel, no sé si lo recuerdes, por ahí del 2016, cuando Luis Miguel tenía la demanda con William Brockhaus, su manager, que iba a perder $2 millones y lo iban a meter a la cárcel. ¿Qué hace Luis Miguel? Luis Miguel viaja a San Miguel de Allende. Ernesto Buitrón, ¿Luis Miguel estuvo a punto de pisar la cárcel? Claro, en Los Ángeles. Lo demandó su ex-manager por despido injustificado y en Los Ángeles se le citó a la corte y se le dio un periodo de 3 días para pagar $2 millones y pagar un Rolls Royce que él poseía para poder salir, digamos, librado de esa bronca. ¿Y qué hicieron después de eso? Un control de daños
para que Luis donde Miguel le apareciera. ganas a la gente. Señor Ernesto Claro, y se Buitrón, ganó la prensa. querida audiencia, nos vamos a corte comercial. Yo soy Marifer Centeno, esto es Grafos y Gestos. Te quiero decir que ya están aquí Daniela Parra, ya está aquí la licenciada Samara, ya estamos listos para continuar con este programa, pero sobre todo con la información, con temas que son necesarios, darle transparencia, no solo visibilidad. Regresamos. Grafos y Gestos. Estamos de regreso, yo soy Marifer Centeno y tengo el inmenso honor de presentar a Daniela Parra, quien está en el estudio. Muchísimas gracias por venir, gracias de verdad por la confianza, gracias por el cariño. Eres admirable, sin duda alguna, y me siento sumamente privilegiada que estés aquí. Es un honor, de verdad, estar aquí contigo. Jamás me lo hubiera imaginado porque yo te veo siempre y digo, wow, y ahora estar aquí. No, que además me estabas contando que ya acabaste la carrera. Sí, ya acabé, ya me voy a titular, ya todo, ya estoy a punto. ¡Qué maravilla! Sí. La licenciada Samara, abogada, bienvenida. Muchas gracias. Buena tarde, Mari. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Encantada de acompañar a Dani el día de hoy, acompañar a Miguel. Muchas gracias por la invitación, Marifer. Licenciada, ¿nos podría compartir un poco de su labor? Claro que sí, con mucho gusto. Tuve el gusto de conocer y de tener la confianza de Dani Parra, del señor Héctor Parra, para llevarle representación legal de su asunto por abuso sexual agravado y por corrupción de menores. Lamentablemente tenemos un resultado que no hubiéramos querido, pero tenemos una segunda instancia. Afortunadamente está asesorado, está informado el señor Héctor Parra de que pues el resultado pudiera haber no sido favorable por cuestiones que vimos de manera interna, porque el trabajo se realizó. Contamos con un equipo de profesionistas, de peritos, de compañeros abogados, que llevamos la labor de su representación al tope, pero no obstante la sentencia condenatoria que hay en su contra y la penalidad que tiene ahorita, estamos en un recurso de apelación y vamos a llevar a cabo las instancias hasta la última que corresponde por ley, por derecho, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es dable, para efecto de que se logre acreditar y demostrar lo que siempre hemos creído, que el señor Héctor Parra es inocente, que no cometió ninguno de los ilícitos por los cuales se le imputaron y se le acusaron y ni mucho menos se le condenó. Muchísimas gracias, abogada. Mike, bienvenido, amigo, compañero, gracias por estar aquí. Que además un activista muy destacado y un hombre muy valiente. Totalmente. Gracias, Dani, gracias, Marifer, gracias, Sam. La verdad es que nosotros buscamos el bienestar de niñas, niños, adolescentes cuando enfrentan manipulación sistemática y alienación parental, y creemos que a veces son víctimas de una narrativa distorsionada para fabricar delitos, y esto es algo que está sucediendo cada vez más. Ernesto Buitrón, ¿anda usted por ahí? Sí, Fer, qué bueno que están esta tarde. Me parece que es muy importante, Dani, que estés en el foro, porque ha habido como muchas cosas que de repente han quedado al aire. Yo quisiera hacer una pregunta y comenzarlo aquí, aprovechando que está tu defensa legal, porque mediáticamente los medios de comunicación de espectáculos han dicho y que se ha señalado a Sergio Mayer como un tráfico de influencias, y que gran parte de que tu papá esté dentro de este proceso tan difícil es por un tráfico de influencias por Sergio Mayer. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Eso realmente que se ha difundido en redes sociales es cierto? Y también aprovechando que está tu abogada aquí. Quisiera decir que no, pero no hay manera de decir que no, porque hemos visto tantas cosas. De verdad que cuando uno está dentro de ese mundo y estás yendo a las audiencias y estás revisando las carpetas y las pruebas y ves todo, de verdad no hay manera por la que mi papá no tendría por qué estar ahí. De verdad, cuando revisas todo dices, es que esto es una broma, no tendría por qué estar aquí. Entonces, lo único que queda es saber que sí hay intereses más allá de mi papá y de mi hermana, y así hay ya más intereses que hacen que mi papá esté dentro, porque ya cuando ves todo, neta, dices, no, esto es un chiste. ¿Pero qué intereses podrían ser? No lo sé, ya ha pasado tanto tiempo y me han preguntado tantas cosas que hasta este momento digo, ¿pero por qué? O sea, ¿a quién le hizo tanto daño a mi papá? ¿A quién? ¿Qué intereses tienen en dejarlo aquí? Y la verdad que no encuentro ninguno más que la razón por la que está Mike aquí. Pues hay mujeres que tienen otro interés y más bien problemas de salud mental también. Y es por eso que mi papá está en esta situación. ¿Cómo que problemas de salud mental, Mike? Generalmente, en los asuntos donde llevan más de 1 año y medio, 2 años
en que se tardan en denunciar un supuesto hecho contra un menor de edad, pues esto deriva de una situación, un conflicto de guardia y custodia, de pensión alimenticia o simplemente un tema de venganza. Quienes abonan de no ir a denunciar en un tiempo de 1 año, 2 años y tardan 3 años, 4 años, creo que es cuestionable. O sea, lo que estás diciendo es que empiezan con una denuncia de alimentos, bueno, con una demanda de alimentos, con una guardia y custodia, pero cuando ven que este proceso se entorpece por X o por Y, entonces llega un tercer litigio, que ya es un tema de abuso sexual o un tema similar. Sí, bueno, esta es una denuncia en este caso. Y esto lo usan muchas veces con los juzgados de familia para evitar las convivencias o evitar simplemente que se den pues un sano desarrollo de la persona, de los niños y niñas. Entonces, nosotros creemos en lo que hemos investigado desde hace 6 años y medio, que con base a la estadística que nos da el Poder Judicial y la Fiscalía, que existen áreas de oportunidad importantes. Una de ellas es la falsedad de declaraciones ante autoridad judicial, que esto no está perseguido ni siquiera desde 2018 contemplado como un delito de alto impacto, Marifer. Y esto permite que las denuncias sigan en incremento y esto se derive en denuncias con hechos falsos para usar pues la venganza como instrumento y desquitarse de la otra persona, de la pareja mamá o papá o de hombre contra mujer. O sea, al final es un tema de mentes humanas. Creemos que cuando alguien lleva más de 1 año y medio, 2 años, 3 años en conflicto y no llega a acuerdos, sobre todo hay temas delicados que sí se debe perseguir la investigación con claridad, pero cuando nosotros identificamos que hay áreas de oportunidad y la gravedad de la impunidad, cuando se denuncian a los ministerios públicos que han hecho o han cometido malas prácticas, corrupción, dictámenes a modo, pues claro que nos queda la duda de que si las autoridades están haciendo lo correcto, sobre todo en la investigación de este tipo de situaciones. Hay una herramienta que se llama BOSTI que la acaban de quitar para identificar el abuso sexual de menores de edad. La quitaron, Marifer, le quitaron a los niños. ¿Por qué la quitaron? Adolescentes. Es lo que nos preguntamos, ¿por qué de pronto la Fiscalía la quitó? Cuéntanos de esa herramienta Sí, para el público, para el público en general. Mira, hay una herramienta en la Ciudad de México, existía todavía, que tiene más de 12 años al parecer, se llama Antenas, el proyecto Antenas Antenópolis. Lo dirige o lo opera una licenciada, una maestra en Derecho, en Psicología, perdón, que se llama Leticia López Flores. Y ella lo que hace es hablar con los niños y las niñas o adolescentes cuando se encuentran en un tema de posible abuso sexual, donde existe un entorno adecuado para los niños, donde a través de un personaje virtual, desde una pantalla, se acerca este personaje que se llama Bosti, hasta lo que entiendo también tienen otros nombres, y habla con estos niños y adolescentes con base a su edad y desarrollo cognitivo. Esto permite que en la Fiscalía puedan identificar si esta narrativa es sembrada, si es real, y además cómo está siendo videograbada, si en caso de una inconformidad para la parte legal se dan cuenta que esto fue una narrativa sembrada o que realmente fue real. Y ya lo eliminaron. Claro, lo quitaron, Marifer. Qué peligro. Es un peligro, porque entonces la herramienta que era más importante ya no la... Abogada, yo le quiero preguntar, el desahogo de las pruebas periciales, ¿cómo ha sido? Tuvimos a bien ofertar tanto la prueba psicológica que la propia Fiscalía General de Justicia le realizó a la víctima, y esta salió en negativa, incluso en dos ocasiones. De forma coloquial, al decir negativa quiere decir que no tenía afectaciones por abuso sexual ni por corrupción de menores. Este dictamen pericial se ofertó de parte de la defensa, fue una situación novedosa para incluso los de la misma Fiscalía, porque su servidora en particular me presenté a la Fiscalía para tratar, como con cualquier otro testigo que es ofertado en juicio, de acercarme a la psicóloga para efecto de avisarle. Dice, ya vamos a requerir su presencia en juicio, y pues es obviamente conforme a lo que usted determinó, concluyó en 2 ocasiones de que la supuesta víctima no tenía secuelas ni por abuso sexual ni por corrupción de menores. Vamos a comercial y regresamos. Grafos y gestos. Estábamos hablando del desahogo de las pruebas periciales, que Sí, la prueba pericial es la forma en que a un juez se le dan los elementos para llegar a una verdad legal. Es decir, si es un caso fiscal, sería un perito contable; si es un caso, en este caso, por la naturaleza, serían unas pruebas psicológicas, serían las especiales de psicología, la reina prueba de todas las pruebas. Correcto. Es decir, estamos hablando de lo que yo considero que tuvo que haber sido sí o sí un HTP, es decir, el dibujo de una persona. Seguramente también fue el test del hombre bajo la lluvia, donde la persona tiene que dibujar a una persona bajo la lluvia con el fin de cómo reacciona ante una situación donde pierde confort, y seguramente también hubo algún tipo de estudio en cuanto a su lenguaje corporal. Claro, efectivamente, Marifer, hubo un
tercer dictamen psicológico particular, que fue por el cual desafortunadamente vinculan al señor Héctor Parra, y conforme se desarrolla el juicio, llevan otros tantos psicólogos en contra de ese primer dictamen de la Fiscalía que refería hace un momento, donde sale todos los síntomas negados. Y estos refieren que sí tiene sintomatología o refieren que les realizan baterías. De todos y cada uno de esos psicológicos nada más nos adjuntan a juicio un solo paquete de baterías psicológicas que les realizan a ella, las pruebas, los cuestionarios, los tests. De los demás nunca los tuvimos, la Fiscalía se negó a entregarnos los tests que le hicieron a la víctima la primera ocasión que le evaluaron. Eso nos sorprendió, se le hizo saber al juez que nunca fueron adjuntos, que nunca fueron... O sea, falta información entonces. Sí, claro, llevamos a cabo el interrogatorio a esta psicóloga de parte de la Fiscalía, que a su vez nos benefició por efecto de que ella fue la que concluyó que no tenía esa afectación la víctima y fue la que en primer lugar, como protocolo de la Fiscalía, fue quien la evaluó y determinó en 2 ocasiones que no tenía ninguna afectación al respecto. Se han comunicado con nosotros, Mari, personas que sí han sufrido abuso sexual en su vida y nos han referido, oye, yo no he vuelto a confiar en un hombre en mi vida porque estoy afectada, no quiero que me toque, no quiero que se me acerque, me dan temor la figura masculina. No obstante, aquí vemos que tiene una pareja desde hace 3-4 años y ella lo refiere en los dictámenes que se le realizan, en las evaluaciones psicológicas, no nos cuadra. No tiene fuga de alcoholismo, de drogadicción, no tiene nada, no queremos que lo tenga, ni mucho menos. Sí, claro, gracias a Dios, no queremos que lo tenga, pero nos referimos, ¿dónde está esa sintomatología que miles de víctimas que se han comunicado con Dani, con nosotros, como abogados por otros asuntos, con Miguel, ¿dónde está esa afectación? Los criterios real, diagnósticos, por decirlo de forma Marifer, técnica. Usted lo sabe más que nosotros también, Marifer. Exactamente dónde está todo ello. No lo vemos en esta víctima en concreto, se lo hacemos referir al juez en todo el seguimiento de desahogo de pruebas. Hay una prueba criminológica también de la licenciada Rosalba Flores, que incluso ingresa al reclusorio a evaluar al señor Héctor Parra y nos refiere, ¿cuál víctima? La verdadera víctima es él. Él es el que está afectado, está con depresión, lamentablemente ya está con síntomas de que está sorprendido de todo esto que está en su contra de su propia hija, en contra por parte de su propia hija, y nos refiere, no tiene ninguna arista, ninguna fijación como un depredador sexual, como un abusador sexual, no la tiene. Ellos, como expertos en criminología, se dan cuenta, saben perfectamente con qué tipo de persona están. No la tienen, todo esto se desahoga en audiencias de juicio y aún así no logramos que el juez tuviera bien determinar la absolución al 100% del señor Héctor. Y ahora solo estamos esperando la resolución de la apelación, que es una segunda correcto. Instancia. Uh-huh. Dani, y de verdad que me da hasta pena preguntarte, pero creo que es necesario porque es un tema de interés público. ¿Cuál es el papel de Sergio Mayer en todo esto? Él tomó un papel que no tenía que haber tomado. Y ¿cómo que tomó un papel? Sí, él quiso salir como el salvador de las mujeres. Y está bien, porque sabemos que hay mujeres que sí sufren abuso y que sí se necesita mover esa parte. Pero también hay personas que abusan de ese movimiento. Y él lo que quiso hacer fue agarrar una bandera del Salvador, yo soy el salvador de las mujeres, y se llenó de casos, pero no se tomó la molestia de investigar, y eso es muy importante. Justo hablaba con Mike aquí afuera, está bien, sí hay muchos casos, pero el chiste es que investigues todo. Tal vez no lo quieras investigar, pero se tiene que investigar todo. No nada más puedes salir, a mí me dijeron y esto yo no os voy a salvar, no. Tienes que investigar todo el contexto, todo lo que está pasando alrededor y ya hacerlo. Y él no se tomó la molestia de hacerlo, solo decidió salir, incluso salió en un programa a decir, ya lo detuvimos. Es el día que detuvieron a mi papá, yo estuve 2 horas sin saber dónde estaba él, porque fue aparte, lo detuvieron, lo agarraron, se lo llevaron, lo subieron a una camioneta, lo encapucharon, o sea, fue horrible. Yo 2 horas pensé que lo habían secuestrado, porque buscamos en todos lados y no estaba él. Y yo me enteré que mi papá estaba en el reclusorio porque salió Sergio
en un programa decir, ya lo detuvieron, ya está en la cárcel. Y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, claro que me fui metiendo en ese asunto hasta que llegué con la maestra de lo familiar, y ella me dijo, Sergio se sentó aquí en esta mesa. Y le dije, ¿pero por qué se sentó aquí? O sea, cualquier persona puede venir a sentarse aquí contigo para esto. Dijo, no, es que él vino y me contó y me dijo esto y esto y esto, y ahí se quedó. Entonces yo me quedé con la boca y los ojos cuadrados, porque ahí ella me estaba diciendo, sí, vino Sergio y hablamos de eso, y entonces ya. Y de repente mi papá ya estaba en la cárcel, de él estar yendo a la fiscalía. ¿Y de eso cuánto ha pasado? 2 años, 3 meses. 2 años, 3 meses lleva Mi papá detenido. Después, o sea, mi papá, cuando empezó todo esto de la revista y empezó a hacerse mediático, mi papá enseguida iba a la fiscalía todos los días a ver si había algo en su contra, a ver qué podía hacerse, ampararse o lo que sea. Le dijeron que no, porque no te puedes amparar porque no tienes nada en tu contra, entonces no te puedes amparar. Y a los 2 días se lo llevan, y sale Sergio a decir que ya lo detuvieron. Ok. Eso es lo que tiene que ver, Sergio. Que además lo que nos acabas de decir es muy fuerte. Tenemos también a Janet Gancedo Molina, que es sin duda alguna la psicóloga número 1 de este país. Janet, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Janet, como psicóloga, yo te quiero preguntar algo que me parece fundamental. ¿Cuáles son los focos rojos o cuáles son las señales de alarma con el fin de cuando tú como mamá, que tienes que estar atento para saber si está ocurriendo una posible situación de esta naturaleza? Hay como, de hecho, hasta la UNICEF como lo marca, como aquellas cosas que uno debe de estar como atento para ver. No necesariamente uno puedo decir que identifiques un abuso sexual porque es complejo, para eso tiene que ser con un especialista, pero sí que digas, como mencionabas, ¿no? Las banderas rojas. ¿Qué situaciones pueden ser, no? El hecho de que hay una que tiende como bastante a pasar en cierto tipo de situaciones, que es que un menor de edad, por ejemplo, un niño de 5 años, haga uso o empleo de palabras de contexto sexual que no son de su edad. Sí, que no tendría por qué hablar de eso. ¿No? ¿Perdón? No tendría por qué hablar de eso un niño de 5 años. No tendría por qué utilizar dichas palabras. También, obviamente, es como todo un conjunto, ¿no? Si yo como papá, mamá, no expongo a mi hijo a redes sociales, a películas, a este tipo de contenido, pues obviamente tampoco debe de poder utilizar dicho contenido. ¿Por qué? Porque lo está aprendiendo de otras personas. ¿El cambio en la conducta podría ser una red flag importante? Sí, pero hay que ser como muy especiales con la cuestión del cambio de conducta. ¿Por qué? Porque un niño puede cambiar de conducta porque se peleó con un compañero, porque lo regañaron. Ahí más bien la base es la confianza. Si yo tengo una confianza de platicar con mi hijo, de cómo te fue a la escuela, qué jugaste, qué hiciste, qué pasó, no como interrogatorio, sino como una plática normal que se hace de forma cotidiana. Entonces, a través de la confianza y nunca de la presión. Exactamente, ¿por qué? Porque un niño, si se siente presionado, pues por lo regular va a tratar de guardarse las cosas, pero si es algo cotidiano, por ejemplo, que mamá llegue por el niño a la escuela y le diga, oye, ¿cómo te fue a la escuela? Y sea una conversación diaria, pues obviamente mamá se va a dar cuenta de que, a ver, algo está pasando porque su actitud difiere al diario, ¿no? Y de ahí habría que ir checando, ok, está difiriendo, oye, pasó algo, ¿cómo te sientes? Y también se debe de trabajar con las emociones con los niños. Totalmente de acuerdo. Vamos a corte comercial y regresamos. Yo soy Marifer Centeno, Janet Gancedo Molina, Daniela Parra en el estudio, la abogada Samara. Mike, gracias de verdad. Esto se llama Grafos y Gestos. Vamos a corte comercial y regresamos. Grafos y Gestos. Estamos de vuelta. Dani, yo quiero escuchar tus conclusiones. Han sido sub y bajas de emociones tremendas porque pues no solamente metieron a mi papá a la cárcel, sino también se destruyó mi familia, porque éramos 2 hermanas que iban a la escuela juntas, que tenían amigos, que se compartían ropa, que hermana normal, y de repente de un día para otro destruyeron a mi familia, metieron a mi papá a la cárcel y además lo metieron con puras mentiras. Y de verdad es una venganza. ¿De qué? No sé, porque pues mi papá tuvo sus novias o no sé, eso no es tema mío. Mi papá y sus parejas, esa es su onda. Por eso yo no sé por qué se podrían vengar de él, porque eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde
que es mi papá, y a Alexa también le corresponde, que es su papá. Y hay muchas personas, muchas mujeres que han llegado conmigo a decirme, es que lo que están haciendo es una burla y me lastima, es una burla para mí que sí lo he vivido y me lastima mucho ver cómo salen a decir eso como si fuera un chiste, como si fuera un escándalo, anécdota. ¿no? Sí, una anécdota, cuando en realidad es algo que te afecta para siempre, y que vengan chicas a hablar conmigo, a decirme es que lo que está haciendo ella, llegan llorando conmigo. Y a mí eso me genera aún más impotencia, porque yo quisiera ayudar a todos los que se acercan conmigo, pero ¿cómo? Si justamente el sistema está corrompido totalmente y no puedes hacer nada porque de favores ahí está lleno. Y pues tú quieres llegar a hacer las cosas bien y a que funcione como debería de ser, y no se puede. No te dejan porque hacen lo que quieren, literalmente. Conclusiones, abogada. La conclusión, Marifer, a la que arribamos es que se llevó a cabo el desahogo de estas pruebas a favor del señor Héctor, y aún así el primer juez no quiso absolverlo al 100%. No obstante, estaba interesantísimo saber en qué iba a basar su fallo. Aún así, no nos convenció el fallo, no nos convenció la sentencia. Estamos ahorita en trámite de apelación, Marifer. Afortunadamente, ya tenemos sala asignada, la tercera sala en materia penal, en el Tribunal Superior de Justicia de aquí de la Ciudad de México. Estamos en espera de fecha de audiencia para alegatos aclaratorios, y no vamos a parar, no vamos a descansar, Marifer, hasta que el señor Héctor Parra sea absuelto absolutamente de todos los delitos que supuestamente dicen que cometió. No los cometió, ¿por qué? Porque las pruebas de ellos no fueron tan contundentes como quisiéramos o creíamos que iban a estar para que hubiera sido un fallo así. Pero de igual manera las pruebas que se ofrecieron hasta las últimas consecuencias. Claro, así va a ser, Marifer, hasta las últimas Mike, consecuencias. conclusiones. Marifer, concluyo con dos preguntas. Una dirigida al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial, antes Tribunal Superior de Justicia, para preguntarle directamente qué está sucediendo en el Poder Judicial, que los jueces están actuando como timoratos, que hay un terrorismo procesal donde alguien puede estar privado de su libertad, en verdad violando sus derechos humanos, en verdad, o sea, se está haciendo un tema ya común que no debe normalizarse, cada vez más amplio. Hay papás, hay mamás que enfrentan esta situación. Es un tema de género, es un tema donde las denuncias con hechos falsos están generando desde la Fiscalía, todo este ecosistema, toda esta narrativa, donde no hay una investigación exhaustiva, donde han quitado herramientas como la prueba Antenas, la prueba Bosti, donde nos preguntamos también, como la segunda pregunta hacia la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, que qué sucede con estos servidores públicos, ministerios públicos, que están generando malas prácticas, donde están pues generando narrativas que no son las mejores. Son dos preguntas que creo que la sociedad civil debe de entender, porque hay más papás. Está el caso de Eric García, el caso de René Chavarría Casillas. O sea, estamos hablando de un caso que desafortunadamente que destapa una cloaca inmensa. Ahora, las conclusiones de la psicóloga Janet Gancedo Molina, por favor. Tenemos un minuto. Sí, de hecho, bueno, en los casos de abuso sexual hay que hacer muchas evaluaciones y ser muy minuciosos. ¿Por qué? Porque los niños o adolescentes están viviendo por muchísimas cuestiones, son muy sensibles, entonces hay que ser como muy minuciosos y también ser expertos en el área infantil. ¿Por qué? Porque no lo puede realizar cualquiera. Hay que ser experto en el área infantil, hay que ser experto como en todas estas partes, y la experiencia obviamente ayuda muchísimo para poder dilucidar algo pues que no se presencia, ¿no? En donde no se está, y más con este tipo de temas, ¿no? Porque pues es salvaguardar la vida de un menor o imputarle pues obviamente un delito a alguien que pues se puedan violar sus derechos si no se hace las pruebas y el procedimiento de manera adecuada. Janet, no sabes cómo te lo agradezco. Gracias, Dani. Gracias, abogada. Muchísimas gracias por venir. Mike, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, y yo creo que vamos a darle toda la cobertura necesaria, porque son temas que requieren de tener no solamente visibilidad, sino transparencia. No es lo mismo que algo sea visible a que algo sea transparente. Hay un abismo entre estas dos palabras, y resulta, ahora sí, cambiando de información, que me gustaría festejar desde el 15 de septiembre, pudiendo dar una beca para estudiar perito en grafología en mi escuela de grafología, en el Colegio Mexicano de Grafología que fundó mi mamá
mamá con tanto amor y con tanto cariño. Si quieren estudiar perito en grafología con beca del 30%, pudiendo desahogar este tipo de periciales, háganme favor de mandarme un WhatsApp al 5565799813, 5565799813, con el fin de precisamente que creo que es necesario formar peritos y es necesario que la información llegue de la mejor manera a todos los lugares.